Bien chicos, de nuevo ante una nueva entrega de videos tutoriales en la formación y en el acercamiento a un software como es Quantum GIS relativo a la impartición de materia de Geomática 2. Perfecto. Bueno, ya hemos visto en vídeos anteriores, en entregas previas, cómo llevar a cabo la labor de descarga de Quantum GIS en una versión 2 o de segunda generación, cómo se hace el proceso de instalación paso a paso. Hemos visto también cómo es la interfase, más o menos de un modo genérico, dónde se ubican las herramientas, los grupos de trabajo, los menús y demás. También en otros vídeos posteriores ya vimos también cómo se ejecuta la labor de descarga de la versión 3 y demostramos de nuevo la incompatibilidad que ofrece ese sistema en tercera generación para trabajar cartografía llevando a cabo pues un ajuste del formato de papel, y ya dimos cuenta que pues lamentablemente en ese formato de papel, en ese formato A4, ahí es donde queda anclado el diseño cartográfico en tercera generación. Por tanto, a salvo de que alguien nos ilustre y nos diga, pues oiga, el formato de papel en tercera generación se modifica así, así o así o de tal manera, entonces yo, pues como humilde profesor, me callo la boca y aprendo de quien sabe más que yo. Pero por el momento, como no encontramos a alguien que nos diga lo contrario, demostramos mediante ese video que la tercera generación de QGIS no es capaz todavía de regular en automático el formato de papel al tamaño o al gusto del usuario. Por tanto, es por lo que sigo invitando a usar la versión 2 o la 2.18.27, que es la que yo en su momento recomendé que se descargara, que es la que tenemos justamente frente a la pantalla de la laptop. ¿Por qué sigo grabando con celular y no directamente grabo a la pantalla? Porque cuando yo me someto a grabar la pantalla directamente desde la laptop con el comando Windows más la letra G, la tecla G, resulta que yo hago visible en pantalla la captura de la ventana principal, pero cuando tengo la necesidad de mostrarles los submenús de configuración alternos que se abren en segundo plano, la visión de esas ventanas de diálogo no aparecen en la captura del video. Por lo tanto, ustedes estarían viendo cómo un cursor se mueve en la pantalla sobre un vacío, yo en lo personal haciendo alusión al contenido de ese cuadro, pero es un cuadro que no van a lograr ver. Por eso tenemos que seguir grabando los vídeos a través del celular. Y por tanto, pues en ese sentido pido un poquito de comprensión, y si alguien sabe de algún programa, algún software que permita grabar vídeo directamente como captura de pantalla, contemplando el universo completo de ventanas, pues mucho le agradecería que me dijese cuál es ese programa para yo instalarlo y trabajar vídeos con una mayor practicidad. ¿Ok? Bien, dicho lo dicho, vamos a entablar el inicio de este vídeo hablando de lo que supone el lenguaje. Veamos. Quantum GIS pues va a convertirse, y en poco tiempo lo vamos a averiguar, en un programa que puede hacer auténticas maravillas al momento de elaborar shapes, establecer cálculos de perímetro, superficie. Aprenderemos a ver cómo se usa la hoja de cálculo, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la georreferencia de imágenes satelitales sin una coordenada previa y cómo la podemos encastrar detrás de un shape. Vamos a aprender a hacer cosas muy interesantes, maravillosas, algunas de ellas muy apasionantes, pero nada de eso tendrá sentido si no sabemos manejar de principio el lenguaje de programación que emplea este software. Y me refiero a lo siguiente. Cuando estuvimos impartiendo los contenidos generales de Geomática 1, haciendo referencia a lo que estudiamos en su momento en el primer bloque, dijimos en su momento que al momento de establecer una coordenada de ubicación en el espacio, existen tres lenguajes o tres sistemas principales de proyección. Existe la proyección geográfica, existen los sistemas de proyección proyectada, valga la redundancia, y tenemos los sistemas de proyección de carácter local. Recordamos, ¿no? Sistemas geográficos, sistemas proyectados y sistemas locales. Bien. Quantum GIS, como cualquier software de información geográfica, no es ajeno a ese fenómeno, y también a él le afectan
esas tres grandes bibliotecas o esos tres grandes sistemas de información en lo que se refiere a la nomenclatura o al lenguaje de proyección de coordenadas dentro de un entorno geográfico determinado. ¿Y eso a qué hago referencia? A lo siguiente. Miren, cuando yo arranco QuantumGIS siendo un programa virgen que aún no se ha usado nunca y es la primera vez, o bien cuando yo ya tengo un programa en uso y lo que quiero llevar a cabo es la elaboración de un nuevo proyecto, bueno, yo lo que hago es que vengo aquí a este icono de la parte superior izquierda de la pantalla, ¿ok? En el que podemos ver que hay como una hoja tamaño carta y eso indica la presencia o la instrucción de abrir un nuevo proyecto. Al momento de dar clic sobre ese icono, ¿de acuerdo?, se establece la apertura de un nuevo proyecto y que como tal proyecto nuevo empieza completamente virgen, sin información y sin datos previos. Pero eso también conlleva a la aparición del siguiente dato. Vean. Siempre que QuantumGIS arranca por primera vez, aparece en pantalla este código en la parte inferior derecha de la ventana. Código EPSG 4326. Toma ya. ¿Y eso qué significa, profe? Bueno, significa que al momento que QuantumGIS se abre por primera vez o cuando se aplica un nuevo proyecto, QuantumGIS siempre se está abriendo en lenguaje geográfico. Es decir, establece una razón de coordenadas en el área de trabajo, en toda esta superficie, que va a establecer ubicación en grados, minutos y segundos, lo cual dijimos en su momento que no resulta nada práctico porque implica estar usando procedimientos y parámetros muy complejos para que una coordenada o para que una ubicación de un polígono salga de forma correcta, porque hay que mover muchos parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer normalmente? Lo que siempre recomiendo cuando trabajamos con softwares de este tipo es trabajar íntegramente con coordenadas UTM, o sea, sistema proyectado, ¿de acuerdo? Tenemos que abandonar el lenguaje geográfico con el cual arranca QuantumGIS para someterlo a un lenguaje de coordenadas UTM o coordenadas proyectadas. Entonces, en su momento dijimos, si se acordarán, cuando hablábamos en Geomática 1 de que existían múltiples posibilidades para proyectar el mapa terráqueo sobre un papel, recordarán que en su momento hicimos un pequeño juego, un pequeño desafío en el que mostrábamos solamente 16 ejemplos de cómo se podía pintar al mundo, al planeta Tierra, sobre un papel. Se acordarán que habían formas cónicas, formas rectangulares, formas elipsoidales, y cada una recibían un nombre distinto. Según el método científico con el que se aplica esa proyección, pues recibe, se acordarán, nombre, no sé, método Nomonisque, método cónico, método ruso, método de no sé quién, en fin, un chorro de ellos. Hay un punto dentro de ese texto en el que se les hacía referencia a lo siguiente. El mundo contempla, dentro de sus sistemas cartográficos, más de 4.000 lenguajes distintos de proyección de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta experiencia frente a QuantumGIS es dominar en lo básico cómo hago para cambiar de sistema geográfico a sistema UTM, ¿de acuerdo? En lo básico. Y vamos a aplicar ciertos atajos para no complicar mucho la teoría, ¿vale? Ya vemos, como ahorita vuelvo a mostrar en pantalla, que QuantumGIS arranca en un código 4326. Eso indica que está arrancando en un código de coordenadas geográficas. Pero como digo y reitero para que no pierdan la pista de esto, vamos a trabajar constantemente con coordenadas UTM. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Requiero o le pido al sistema que cambie su lenguaje, ¿sí? Y eso es muy importante. Un programa como QuantumGIS se hace muy sensible al lenguaje de programación o de proyección de coordenadas que tú estás utilizando como usuario. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de dar cuenta de que en todo momento cuando requiramos trabajar un proyecto tenemos que mover ese código. Pero ¿en función de qué lo vamos a mover? Bueno,
vamos a lo básico, vamos a entrar al trapo en otro tema. Mientras se abre Google Earth, ¿de acuerdo? Que lo vamos a poner aquí en pantalla en un momentito. Vamos a hacer un recordatorio de lo que aprendimos en Geomática 1, ¿de acuerdo? Se acordarán que cuando hablamos de los sistemas de coordenadas, y al momento de hablar del sistema UTM, del sistema proyectado UTM, había, si se acuerdan, dentro de una de las líneas del PowerPoint, la presentación de un diagrama en el que se muestra la extensión completa del mundo bajo una rejilla de lo que llamamos usos y bandas. Se acordarán que los usos son esas columnas, ¿de acuerdo? En total son 60 columnas que se enumeran precisamente del 1 al 60, de oeste a este, y que por tanto cada uno de esos usos pues guarda una anchura similar de 6 grados de arco en cada una de esas franjas. De tal manera que esos 60 usos, si cada una contempla en su interior 6 grados de arco, implican que 60 por 6 son 360. Por tanto, da la vuelta completa a la Tierra. ¿De acuerdo? Y luego teníamos las bandas, o sea, esas franjas horizontales que corren de sur a norte y que van signadas con letras del abecedario, desde la A hasta la Z, omitiendo la I latina, omitiendo la ñ y omitiendo la O. ¿Ok? Entonces, si no se acuerdan de esa lámina, igual y a ver si tengo ocasión aquí ahorita también de mostrárselas en pantalla para tomar en cuenta algo que resulta de mucho interés, porque lo que estamos aquí planteando es el preámbulo, ¿sí? Es el prólogo de lo que implica para nosotros manejar correctamente el lenguaje de coordenadas o lenguaje de proyección de Quantum GIS. Vamos a buscar dónde quedó en su momento guardado el bloque 1 de geomática para recuperar su visión. Permítame tantito, vamos a entrar por el explorador de archivos, creo que por aquí se va a hacer más rápido. ¿De acuerdo? Vamos allá. Geomática. Bloque 1 para entrega. ¿Se acuerdan de estos tiempos, verdad? Bueno, para que vean que lo que aprendimos en esa época no se queda en saco roto, sino que tiene una trascendencia importantísima a los conocimientos de Geomática 2. ¿Se acuerdan de esta lámina? Ahí ya se la muestro un poquito más grande. Recordamos que en esta lámina teníamos la presencia de 60 usos en vertical, ¿de acuerdo? Del 1 al 60, de oeste a este, y luego teníamos la distribución de bandas desde la A, B, C, D, E, F, G, así hasta arriba, hasta llegar a la Y, Z, ¿de acuerdo? Que ya supondrían las últimas que corresponden aquí al polo norte, ¿de acuerdo? O a lo que sería el círculo polar ártico. Bien, si se acuerdan, en su momento también dijimos que la línea geográfica del Ecuador se encuentra justamente entre los límites de la banda M y la banda N. Por tanto, esta línea horizontal que divide a estas dos bandas se sitúa justamente encima de la línea del ecuador geográfico. No se olviden de eso para lo que luego va a venir. ¿De acuerdo? Así que las bandas que van desde la A hasta la M implica moverse en el hemisferio sur. Si vamos desde la banda N hasta la banda Z, implica que nos estamos moviendo en el hemisferio norte. Recuerden, de la A a la M, hemisferio sur. De la N a la Z, hemisferio norte. Por tanto, la frontera entre ambas bandas, M y N, supone estar justamente sobre la línea del ecuador. ¿De acuerdo? Otro detalle a tener en cuenta, para que no se nos olvide, es el hecho de que México
Vamos haciendo ampliación, vamos aplicando zoom a la visión de esta lámina. Ahí está. Más o menos creo que ya se puede percibir. Bueno, ahí perdonen por el tema del brillo, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer que se aumente un poquito más el zoom. Ya alcanzó el máximo. Vamos a ver, vamos a situar la imagen de México en pantalla. ¿Sí? Ahí está. Más centradito. Aquí tienen la península de Baja California. Aquí tienen el cuerpo del altiplano. Y aquí viene la península de Yucatán. Bien. Recordamos, por los conocimientos que adquirimos en Geomática 1, que México, dada su anchura como país, se asienta debajo o se inscribe bajo 6 usos, ¿de acuerdo? Que van desde el uso 11 hasta el uso 16. Entonces, aquí tenemos la península de Yucatán, este es el uso 16, este es el uso 15, aquí estamos en el uso 14, aquí estamos en el uso 13, uso 12 y uso 11. Bien, no se olviden de eso, ¿de acuerdo? Y no se olviden del dato que di anteriormente respecto a los hemisferios y la distribución de bandas por hemisferio, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Bueno, cerramos la visión del PowerPoint para volver a la pantalla de presentación de Quantum GIS a la espera de que Google Earth acometa su entrada triunfal en esta sesión de trabajo. Entonces, estamos haciendo referencia a la necesidad de transformar el código geográfico a código UTM. Bien, ¿cómo se hace esto? Yo lo que voy a hacer es dar clic sobre el botón del código EPSG, que es el que aparece aquí abajito, ¿ok? Doy clic sobre ese botón y aparece en pantalla este cuadro de diálogo tan enorme y tan mastodóntico, diría, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo le doy clic a ese botón de código EPSG, que se asienta en la parte inferior de la pantalla, lo que hago es entrar o tomar acceso a una enorme biblioteca de lenguajes de proyección de coordenadas, lo que se llama la biblioteca SRC, ¿de acuerdo? Sistema de referencia de coordenadas. Y como vemos, ahorita que tengo el teléfono en la mano, pues podemos comprobar que el sistema establece por default una entrada al código 4326 con datum WGS84. ¿De acuerdo? Entonces, este es el código EPSG con el cual surge Quantum GIS. Para tomar acceso y habilitar el código UTM, lo que necesito es hacer lo siguiente. Doy clic o palomeo este comando, esta ventanita donde se dice habilitar transformación del sistema de referencia de coordenadas al vuelo. De tal manera que cuando yo doy clic sobre esa palomilla, habilito el acceso a una biblioteca enorme de sistemas de coordenadas que se encuentran en la parte inferior, bueno, en la partición inferior de esta segunda ventana del cuadro de diálogo. Entonces, si yo comprimo las bibliotecas, no miento cuando digo que QGIS también reconoce esos mismos 3 sistemas de proyección de coordenadas: sistemas geográficos, sistemas proyectados y sistemas locales o definidos por el usuario. Como ven, nada cambia desde que impartimos Geomática 1. Esto lo que hace únicamente es refrendar los conocimientos que en su momento enseñamos. Bien, entonces yo lo que quiero es cambiar el lenguaje de proyección geográfica a un lenguaje de carácter proyectado, ¿sí? de tipo UTM. Ya sabemos que las coordenadas UTM son aquellas coordenadas de carácter métrico o de medición métrica que se leen bajo componentes XY, ¿de acuerdo? Así como ya también en su momento aprendimos a manejar en Geomática 1 con el apoyo de Google Earth, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, cuando yo habilito la biblioteca de sistemas proyectados, he de tener presente que yo necesito buscar los sistemas de código que hacen referencia a proyecciones UTM
con datum WGS84. Entonces yo lo que hago es agarrar con el mouse la barra de desplazamiento vertical que figura a la derecha de la ventana y la arrastro prácticamente hasta abajo. Ok, vamos a ir controlando. Aquí está, esta es la posición. ¿Ven? Sistema de proyección UTM, datum WGS84. Estos son los códigos a los que tenemos que hacer caso cuando vayamos trabajando paulatinamente proyectos en QGIS, ¿de acuerdo? Dentro de la materia de geomática 1. Perdón, de geomática 2. Bien, fíjense, hay algo interesante en esto. Como pueden observar, cada uso UTM aquí tiene una equivalencia a una terminología que QGIS reconoce como zona, ¿de acuerdo? No habla de uso, habla de zona. Bien, si recordamos, México está entre el uso 11 y el uso 16, o sea, entre la zona 11 y la zona 16. Si yo habilito la visión de la biblioteca de tal manera que sea integral la apertura de esos códigos, fíjense en lo siguiente, para no complicar la vida y hacerlo práctico. Como pueden ver, aquí en pantalla ya se tiene la visión de... Ahí está ya enfocando, ok. Aquí tenemos la visión completa de los códigos de proyección de coordenadas para México. Vean. Tenemos aquí la presencia del uso 11 norte, 11 sur, 12 norte, 12 sur, 13 norte, 13 sur, 14 norte, 14 sur, 15 norte, 15 sur. Oiga, profe, ¿cómo es esto de N y S? Bueno, ahí les va. Antes dijimos, en la visión previa de la lámina de PowerPoint de los usos y bandas UTM a nivel mundial, que había que contemplar el hecho de que existen grupos de bandas que van orientadas hacia el hemisferio sur y grupos de bandas que van orientadas hacia el hemisferio norte. Y dijimos que al hemisferio sur le corresponden las bandas que van de la banda A hasta la banda M, y que en el hemisferio norte se concentran las bandas que van desde la N hasta la Z. Si se dan cuenta aquí, el lenguaje de QGIS no emplea la nomenclatura de banda como utiliza tradicionalmente el sistema proyectado UTM internacional. Él simplifica dentro de su lenguaje de código las letras de las bandas a solo dos, S y N. De tal manera que para cada zona o para cada uso solamente hay un par de bandas. Banda norte, banda sur. Banda norte, banda sur. Banda norte, banda sur. Por tanto, hay que tener mucho cuidado para no caer en la trampa y pensar que, bueno, pues, ¿cómo es posible que QGIS no reconozca una banda como la banda F, o la banda R, o la banda T, o la banda W? Porque QGIS no puede tener un lenguaje tan complejo. Su algoritmo ya de por sí es bastante difícil de controlar para los programadores como para meterle mucha letra en las variables del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hace QGIS? Simplifica la lectura de bandas a dos hemisferios, hemisferio sur y hemisferio norte. Avanzando un poco en ese detalle, y así como tenemos en la visión de pantalla los códigos UTM que corresponden a México, verán que está dentro de la zona 11 o del uso 11 el par norte y el par sur. Como México es un país que se encuentra por entero en el hemisferio norte, solamente trabajará con el uso 11N cuando trabajemos mapas que se vinculen a la zona de Tijuana o a la cornisa noroeste de la península de Baja California. Trabajará con el uso 12N cuando nos encontremos trabajando en la zona centro-sur de Baja California, estado de Sonora y parte del estado de Sinaloa, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. 13N, cuando trabajemos en el uso 13,
vinculado a estados como Guadalajara, Chihuahua y Durango fundamentalmente, y los estados que se asocian en ubicación dentro de esa zona, ¿ok? Dentro de ese uso. El uso 14, pues ya es el uso que vincula, por ejemplo, a la mitad oriental de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, buena parte de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, ¿sí? Y Guerrero, o sea, toda esa ristra de estados que se encuentran dentro de esa franja. La zona 15N o 15 Norte, o el uso 15 Norte, pues hace referencia a la ubicación del istmo de Tehuantepec, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el uso 16N, o sea, 16 Norte, que es el que se vincula a lo que es la península de Yucatán. Bien, entonces fíjense cómo la descripción de estos códigos EPSG se hace bastante sencilla de entender cuando entendemos que detrás de cada código hay una estructura de dígitos que prácticamente se hacen semejantes, ¿de acuerdo? Fíjense, para trabajar un mapa que está en uso 11 o en zona 11 en el hemisferio norte, hay que entender que esto va como sigue. Los sistemas de codificación o de lenguaje UTM en proyección WGS84 manejan siempre la LADA 32. Ven que esa LADA no cambia, es como manejar o descifrar un código telefónico. Damos cuenta que funciona de la misma manera. Estos son los códigos en los que tenemos que trabajar siempre que queramos manejar QGIS a efectos prácticos bajo sistema UTM con proyección WGS84. LADA 32 es el común para todos ellos, ¿de acuerdo? Y no solamente para México, para cualquier otra zona del mundo, ya sea zona 24, zona o uso 30, zona o uso 40, vemos que mantiene la LADA 32. O sea, ese prefijo no cambia, ¿de acuerdo? Es como, sí, como la larga distancia, ¿de acuerdo? Que manejábamos anteriormente aquí en México con la marcación telefónica. Si se dan cuenta, el par 40, como cualquier otro par, sea el par 41, par 42, par 43, par 15, par 16, par 24, tiene una componente hemisferio norte y una componente que es hemisferio sur. Recordamos, como dijimos anteriormente, QGIS no identifica bandas, identifica hemisferios. Entonces QGIS identifica solamente dos bandas, la banda sur y la banda norte. La banda sur es aquella que engloba las bandas internacionales que van de la A a la M, y la banda norte integra las bandas UTM internacional que van de la N a la Z. Entonces, si se fijan, cuando hablamos de zona norte, el dígito intermedio siempre es un 6. Y cuando hablamos del par sur, el dígito siempre es un 7. 41 norte, 32.6. 41 sur, 32.7. ¿Se fijan? El prefijo, la LADA, hace referencia, como digo, e insisto en ello para que no se pierdan, la LADA 32, los primeros dos dígitos del código, hacen referencia al sistema de proyección de coordenadas UTM con datum WGS84. Si hablamos de un par, como por ejemplo la zona 40, el uso 40 se va a dividir en dos. Uso 40 hemisferio norte y uso 40 hemisferio sur. El hemisferio norte del uso 40 tiene el dígito intermedio el 6. El hemisferio sur de ese uso 40 va a tener dígito intermedio el 7. Si nos desplazamos a cualquier otro uso, a cualquier otra zona dentro de esta proyección UTM datum WG64, encontramos igual. Uso 57, banda norte 32.6, banda sur 32.7. Entonces el 6 siempre está ligado al hemisferio norte y el 7 está ligado indefectiblemente al hemisferio sur. Los dos últimos dígitos que acompañan al código de proyección UTM hacen una clara referencia al uso o a la zona 57 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces,
De este modo es como yo llevo a cabo la creación o la reproyección del lenguaje de proyección de coordenadas en un sistema como Quantum GIS. Pensemos por un momento, apliquemos el ejemplo. Quiero hacer un mapa de la ciudad de Saltillo, ¿de acuerdo? Sabemos que Saltillo es capital de Coahuila y está orientado hacia la parte oriental del estado. Por lo tanto, si tienen a la mano el mapa mudo de México que les entregué el año pasado, entenderán y podrán comprobar que Saltillo recae dentro de la columna 14, o sea, corresponde al uso o a la zona 14. Entonces yo busco aquí en la biblioteca de códigos, uso 14 o zona 14, y sabemos que México como país íntegramente está encima del Ecuador, por tanto pertenece al hemisferio norte. Así que para hacer un mapa de Saltillo yo ubico este código 32614, que hace referencia a una proyección UTM con datum WG64, uso 14, hemisferio norte. Por tanto, yo doy clic sobre el código EPSG 32614, aplico el cambio y acepto el cambio, de tal manera que el lenguaje de proyección de este trabajo o del futuro proyecto que aquí se elabore ya se encuentra adaptado al lenguaje o al código 32614. O sea, la pantalla de Quantum GIS, por obra y gracia de la técnica, ya no tiene como fondo una malla invisible en coordenadas geográficas. Ya la tiene adaptada a un lenguaje proyectado UTM datum WG64, centrado en la zona o uso 14, hemisferio norte. ¿De acuerdo? ¿Pero se acaba todo ahí? No, no se acaba todo ahí, porque QGIS tiene un doble sistema para verificar la adaptación del lenguaje de proyección al proyecto designado. Es decir, no solamente me basta con adaptar el código de proyección en la ventana EPSG. Hay otro modo que también QGIS tiene en cuenta para corroborar que los datos de proyección futuros a generar aquí en esta pantalla tengan el parámetro adecuado. Entonces, ya una vez que actualicé o adapté este protocolo, lo que hago es venir a continuación aquí arriba al menú, pincho en el botón configuración y voy a activar la personalización del sistema de referencia de coordenadas. Doy clic sobre esa instrucción, sobre esa herramienta, y vemos que aparece de nuevo otro cuadro de diálogo. Ya dijimos en su momento que este programa abusa mucho de los submenús de configuración, y vemos que existe una viñeta en la parte inferior de esta segunda ventana en la que habla de un parámetro. Cuidado con esto. Estamos manejando un parámetro como código EPSG para hacer un mapa de Saltillo que ya ajustamos al código EPSG 32614, ¿de acuerdo? Pero resulta que aquí en el parámetro de configuración del programa se está manteniendo la memoria de un trabajo anterior, posiblemente, que se mantiene en zona 16. Cuidado con esto, porque sí mantiene la proyección UTM, sí mantiene el código del datum y se maneja en unidades métricas. Hasta ahí todo perfecto. Pero la zona del parámetro se está ajustando a zona 16. Por tanto, hay incompatibilidad entre estos dos dígitos de la zona del parámetro respecto de los dos dígitos del código EPSG. ¿Vieron? Este es 14, termina en 14, está en uso 14. Y el parámetro del programa se mantiene en configuración para uso 16. Yo tengo que adaptar el lenguaje del parámetro al lenguaje del código de proyección. Yo tengo que hacer que los dos se entiendan, que hablen el mismo idioma. De lo contrario, si yo no provoco el entendimiento entre ambas configuraciones, lo que yo realice como trabajo en la pantalla no va a servir de nada. ¿Cómo hago para adaptar el código del parámetro al uso 14 que tenemos aquí indicado en el código EPSG? Fácil.
vengo a este botón que se encuentra en la cornisa superior derecha de la ventana de parámetro. Vean, parámetro, globo de diálogo, aquí arriba se encuentra el botón. Cuando yo doy clic sobre ese botón, voilà, me manda de nuevo a la biblioteca de coordenadas. Pero como ya el código EPSG ya quedó registrado por anticipado al momento de configurar la proyección del proyecto, yo lo que vengo es no precisamente ya a la biblioteca de sistemas proyectados, porque yo ya lo busqué anteriormente ahí. Yo ya lo tengo ya preseleccionado acá arriba. Entonces lo busco ya entre los preseleccionados y aquí encuentro, voilà, el uso 14 norte con proyección UTM Datum WGS84 32614. Doy clic sobre esa opción, acepto y en la ventana de parámetro ya se hizo el ajuste. Ahora está ya en zona 14, del mismo modo que está el código EPSG del proyecto. Por lo tanto, damos aquí a aceptar y ahora sí, proyección y parámetro están los dos hablando en el mismo idioma. Cuidado con esto porque sí es importante que dominen con bastante claridad el hecho de que cada vez que trabajemos un proyecto en Quantum GIS, antes de empezar a hacer cualquier dibujo, tenemos que tener mucho cuidado en averiguar y en saber a qué zona UTM tenemos que mandar cada tarea o cada proyecto. Vamos de nuevo a la visión de Google Earth. Recordamos que en Google Earth existe una herramienta dentro del menú Ver, aquí arriba, que me permite mostrar la cuadrícula. ¿Se acuerdan de esta cuadrícula? ¿Verdad? La cuadrícula de la malla UTM, vista en Google Earth. Aquí tenemos la presencia de la banda M y aquí está la banda N. Sobre esta línea corre el ecuador, ¿de acuerdo? Así que cuidado. En su tarea, en su reporte de ejercicios, en cada una de sus 35 tareas, van a encontrar que existe una derivación de código EPSG a una zona y a una banda determinada, ¿de acuerdo? Trabajaremos proyectos que se dirijan, por ejemplo, a un código 32713, a un código 32640, no sé. Tengamos en cuenta que cada uno tiene una ruta de trabajo distinta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tienen que poner mucha atención al uso y a la letra de banda que le corresponde a cada uno de sus proyectos. Entonces, hagan la cuadrícula así. Vean, por ejemplo, primero Google Earth. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tarea o una tabla de coordenadas que lo manden, por ejemplo, al uso 34, banda R, por ejemplo, uso 34, banda R, resulta que ese proyecto recae en una celda que se encuentra aquí justamente al norte de África, entre las costas de Libia y Argelia, ¿de acuerdo? Más bien pisando lo que es Libia, ¿sí? 34R. ¿Eso cómo se traduce en sistema UTM para Quantum GIS? Bueno, pues tenemos que para un lenguaje de proyección UTM con datum WG64 siempre aparecerá la LADA 32 al principio. Sabemos que el uso, los números del uso son los dos últimos, o sea, es 32 algo 34. La banda R, ¿dónde está? Está en el hemisferio norte, queda por encima de la banda N. Por tanto, al momento de dar el código EPSG a este proyecto supuesto, estaremos manejando el código 32634, ¿de acuerdo? Porque el 6 se vincula a la banda norte, ¿ok? Y la banda norte, dentro de Quantum GIS, engloba las bandas que van desde la N hasta la Z, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dando cuenta de esta situación, es por lo que se precisa que cuando manejemos lenguaje de proyección dentro de QGIS, tengamos muy presente que el lenguaje de proyección más el lenguaje de la configuración
sean exactamente el mismo para que no suframos ningún tipo de error de diseño al momento de generar nuestros futuros proyectos. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí acaba una nueva entrega de vídeos referentes a los materiales de Geomática 2 y a partir del siguiente ya comenzamos a trabajar ahora sí fehacientemente sobre la creación de shapes. Un saludo y cuídense mucho. Nos vemos, campeones.